Hola, soy Sergio Redondo y os doy la bienvenida a mi canal de reseñas El Libro Pensador. Quienes lleváis tiempo siguiendo mi canal sabéis que uno de los temas que más me apasiona es la política y más concretamente pues todo lo relacionado con la filosofía política. Leer sobre las ideas que conforman las distintas aproximaciones a las diferentes formas de gestionar cómo nos relacionamos y nos gobernamos como sociedad es algo que me vuelve loco. Por eso, siempre que se publica un título como el que os traigo hoy, para mí es un motivo de verdadera celebración. Si además dicho libro está escrito por uno de los filósofos políticos más destacados del momento, pues ya podéis imaginar mis ganas por hincarle el diente. El libro del que os hablo es Filosofía Pública y está escrito por Michael J. Sandel. Publica Debate con traducción de Albino Santos Mosquera. Antes de empezar con mi reseña, me gustaría agradecer a la editorial su amabilidad al enviarme un ejemplar de este título. Y como dice el amigo Pedro Jorge Romero, el libro es de la editorial, pero las opiniones que vais a encontrar aquí son exclusivamente mías. Michael J. Sandel, nacido en Minneapolis en 1953, lleva ya muchísimos años dedicado a analizar la política y las distintas visiones o modelos que son utilizadas para gestionar lo público. Ubicado dentro de la corriente teórica comunitarista, es conocido por su crítica a la teoría de la justicia de John Rawls. Sandel lleva más de 2 décadas impartiendo su curso sobre justicia en la Universidad de Harvard, el cual es uno de los más populares de dicha institución. De hecho, uno de sus libros más celebrados se titula precisamente Justicia y también está publicado por Debate, al igual que otro de sus grandes éxitos, entre comillas, por supuesto, titulado Lo que el dinero no puede comprar. En 2018, Sandel fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Centrándonos ya en la reseña, en Filosofía Pública nos encontramos una recopilación de algunos artículos publicados por Michael J. Sandel a lo largo de las últimas décadas, en los que aborda una serie de dilemas morales desde la perspectiva de la política. En todo el libro vuela el enfrentamiento entre los derechos individuales y las reivindicaciones comunitarias, y Sandel se sirve de este para denunciar la degradación moral de la vida política y sus consecuencias. El libro está estructurado en una introducción, 3 partes formadas por un total de 30 capítulos y un epílogo. Además, encontramos un bloque de notas, una de las grandes pegas de la edición, como siempre digo, las notas al pie, nunca al final del libro, ya que al final pues, son una auténtica tortura. Y otro bloque donde se recoge la procedencia de cada uno de los artículos, además de un índice alfabético. Las 3 partes en las que se divide Filosofía Pública están claramente diferenciadas. En la primera, titulada La vida cívica estadounidense, el autor analiza una serie de cuestiones a raíz de ciertos momentos claves de la vida política de Estados Unidos que sirven para mostrar cómo se ha ido conformando la tradición política del país. Posiblemente esta primera parte del libro nos puede resultar la más lejana o ajena a nosotros, ya que sin duda es la que más se centra en Estados Unidos, pero eso no le quita ni un ápice de interés. En la segunda parte, la más extensa de las 3, llamada Argumentos morales y políticos, Sandel aborda una gran variedad de temas y de cómo estos han ido siendo abordados desde la política, especialmente desde la política estadounidense. Algunos de los ensayos de esta parte son realmente fantásticos y recomiendo muchísimo su lectura. Meritocracia, aborto, uso de embriones, homosexualidad, discriminación positiva, mercantilización en la educación, mercantilización de la historia, la mentira en los políticos. Bueno, pues son solo algunos de los problemas que plantean dilemas y que consecuentemente son difíciles de gestionar desde la política, ya que enfrentan las posturas de visiones contrarias que sugieren soluciones diferentes e incluso radicalmente opuestas. Insisto, unos artículos muy, pero que muy interesantes.
Y en la última parte, con el título de Liberalismo, Pluralismo y Comunidad, nos encontramos unos artículos en los que Michael J. Sandel pretende hacer una crítica al liberalismo. De hecho, todo el libro pretende ser una crítica al modelo liberal, analizando cómo ha ido afrontando una serie de cuestiones y haciendo énfasis en los puntos en los que, según el autor, dicha corriente de pensamiento falla. Los artículos de Sandel de esta parte se centran mucho en la figura y la obra de otro filósofo político, John Rawls, y de hecho uno de los capítulos lo dedica a criticar la propuesta hecha por Rawls en su libro Liberalismo Político, y otro a recordar la figura del filósofo tras su muerte en noviembre de 2002. A lo largo de las tres partes, pero especialmente en esta última, Sandel nos expone la dicotomía que supone defender los derechos individuales frente a lo que la comunidad exige. También el autor plantea la pregunta sobre qué existe o debe considerarse primero, si lo bueno o lo correcto, ya que Rawls, por ejemplo, defendía que la sociedad y la democracia debe construirse sobre un acuerdo sobre qué es lo correcto y no dejar que ninguna creencia o corriente de pensamiento haga imperar su concepto de lo que es el bien o lo que es lo bueno. Sin embargo, Sandel defiende que sí que debemos dejar que ciertos valores morales guíen la práctica política. Os puedo asegurar que esta discusión es apasionante. No cabe duda que de las tres partes, la tercera es la que exige más al lector, ya que requiere de una lectura más sosegada para asimilar todo cuanto se dice en ella. Bueno, y ahora viene mi opinión personal sobre el libro, sobre filosofía pública. Aunque es justo afirmar que nos encontramos ante una colección de artículos cargados de interés y que ayudan a discernir sobre una serie de dilemas para los cuales realizar una aproximación no es precisamente tarea sencilla, creo que el libro presenta una serie de fallos que podemos agrupar en dos grandes bloques. Uno respecto a la edición y al contenido, y otro respecto al propio texto de Sandel y a cómo éste pretende hacer la crítica al modelo liberal. Vayamos por partes. En primer lugar, la edición y contenido inconsistente. He de decir, ante todo, que la edición es fantástica. Estamos ante una tapa blanda con solapas, muy manejable y con un tamaño de letra adecuado. Y a eso le sumamos un diseño de cubierta moderno y sencillo que al menos a mí me encanta. Pero nos encontramos con la traducción. Y no es que el traductor haya hecho un mal trabajo o que la traducción presente errores, para nada. No he leído el texto original, por lo que no puedo criticar la traducción en sí. Además, considero que el texto resultante posee agilidad y es perfectamente entendible. Sin embargo, al comienzo del libro, el traductor incluye una nota propia indicando de qué manera ha resuelto el hecho de tener que usar los distintos significados de liberalismo, ya que, por si no lo sabéis, liberal no significa lo mismo en Europa, donde sería alguien favorable a la apertura de los mercados, más o menos a grosso modo, que en Estados Unidos, donde se refiere a un progresista. El traductor nos dice que en según qué artículo ha usado distintas denominaciones para poder diferenciar entre ambas interpretaciones. Así usa pues liberalismo libertario, liberalismo igualitario, ultraliberal, etc. Pero a mi modo de ver, esta opción presenta dos problemas. Por un lado, al usar tantas denominaciones distintas, se hace más complicado identificarlas y saber cuándo al referirse a alguna de ellas está hablando realmente de la misma. Y también lo contrario, es decir, no siempre queda clara la diferencia entre ambos significados y da la impresión de que aunque sabemos que el autor está hablando de visiones distintas, en realidad pues resulta difícil distinguirlas. Y por otro lado, tenemos la selección de los artículos, aunque tiene su explicación. Estamos hablando de un libro publicado por primera vez en 2005, mientras que esta primera edición en España ha sido publicada en julio de 2020. La mayoría de los artículos corresponden a las décadas de los 80 y 90. Si acudimos a la procedencia de los textos, incluida al final del libro, el más antiguo de ellos data de 1983 y el más reciente de 2004. Tal vez en 2005 los contenidos y hechos de los que se hablan los artículos pues no estaban tan alejados de la actualidad como lamentablemente sí dan la impresión ahora, 15 años después. Es decir,
Aunque los temas que trata, insisto, son interesantísimos, el contexto que usa el autor en alguno de ellos nos coge ya bastante a desmano, podríamos decir. A ver, ni es culpa del autor ni es culpa de la editorial. Se trata simplemente de que la lectura de este libro pues hubiese sido más fructífera hace 15 años que ahora. Eso sí, y aquí voy a ser muy claro. ¿Qué coño pinta el artículo Dominio y orgullo en el judaísmo? ¿Qué tiene de malo jugar a ser Dios? En la tercera parte del libro. Me sobra por todos lados. Y ahora toca lo que sería la crítica a Sandel, ¿no? A cómo Sandel expone sus argumentos. Empecemos diciendo que Michael J. Sandel tiene una forma de escribir sublime. Nos encontramos ante textos analíticos, reflexivos, documentados y exquisitamente escritos. Sin embargo, y esto es una opinión personal, pienso que a la hora de criticar ciertos aspectos del liberalismo, Sandel erra al tiro. Me da la impresión de que a veces usa una aproximación concreta a un tema para después solucionarlo con otra distinta, pero tratando de hacer ver que la resuelve con la primera. No sé si me explico. No pretendo decir que el autor haga trampas, pero sí que no es claro en la resolución de ciertos desarrollos que hace. Reconozco que, a pesar de que me gusta mucho leer a Sandel, lo flipé en su día con Justicia, ya que presenta siempre temas la mar de interesantes, aunque tal vez se deba a que me gusta mucho pues, su materia de estudio e investigación, no siempre estoy de acuerdo con sus conclusiones o afirmaciones. Y mira que este autor ha hecho que me replantee muchas cuestiones sobre el liberalismo que yo tenía bastante asumidas, lo cual le agradezco, pero me choca que en ciertos momentos cometa lo que yo considero errores a la hora de concluir los textos. ¿Y qué queréis que os diga? Pues me toca los huevos porque es una pena que después de desarrollar ciertos temas de una manera tan inteligente, la pifie, por decirlo de algún modo, pues de esa forma, pues al final, ¿no? No sé si se debe a cierta anticipación o apresuramiento para concluir, pero me resulta muy, pero que muy chocante. Y bueno, terminando ya la reseña, la pregunta, ¿no?, que podríamos contestar: ¿es Filosofía Pública un buen ensayo? Y aquí mi veredicto. Filosofía Pública es un gran libro, compuesto por algunos ensayos realmente magníficos, otros muy interesantes, y tan solo unos cuantos que, en mi opinión, son mediocres, podríamos decir. Bueno, pues mediocres. ¿Recomiendo su lectura? Por supuesto, pero hay artículos o incluso partes de algunos de ellos que a mí personalmente me sobran. Es decir, en su conjunto es un texto muy interesante, pero no llega a ser consistente del todo, al menos no para mí. Y hasta aquí mi reseña. Os recuerdo el título: Filosofía Pública, de Michael J. Sandel, publicado por Debate, un ensayo de filosofía política que hará las delicias de todos aquellos a los que les apasione esta disciplina. Nada más, nos vemos en la siguiente reseña. ¡Chao! Así que has llegado hasta el final. Espero que sea porque te ha gustado el vídeo. Si es así, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Y ya de paso, puedes seguirme también en mis otras redes. Y no olvides dejar tus comentarios. Mientras tanto, puedes echarle un vistazo a estos otros vídeos. ¡Salud!